Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nos acercamos una vez más a su vida, a su hogar, a través de esta página, tu iglesia, tu casa, trayendo una palabra del corazón de Dios. Somos los pastores Rosina y Sergio Well, transmitiendo como cada miércoles desde nuestro hogar. Así es, muchas bendiciones a cada uno de ustedes que comparte con nosotros y que se suma de esta manera, que se une al cuerpo de Cristo, porque todos en conjunto somos el cuerpo de Cristo y nos necesitamos fortalecernos, nutrirnos con la palabra que Dios pone en cada uno de nuestros corazones. El tema del día de hoy se llama Manténganse creciendo. Vamos a tocar el pasaje que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Aquí el apóstol le estaba escribiendo a la iglesia que estaba en Filipos y los estaba animando. Creo yo que nos pasa lo mismo cuando los pastores o los líderes espirituales se preocupan por la membresía, por los miembros, de su crecimiento, de su avance, que no retrocedan, que no se queden, sino que sigan adelante. En este caso el apóstol no le estaba diciendo que ellos no eran salvos o que iban a perder la salvación, sino que les está refiriendo a su crecimiento espiritual, que cada uno de ellos tenía que trabajar para poder seguir creciendo. Nosotros es un regalo la salvación, ¿no? Dios nos dio la salvación, Jesús la ganó por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarla, abrazarla. Por medio de la fe, nosotros recibimos el beneficio de la salvación por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz. La obra de Cristo en la cruz fue completa, Él la terminó, no es que quedó a medias, ¿no? Totalmente. Sino que está terminada, está completa. Pero esa obra que Jesús hizo allí en la cruz, nosotros nos tenemos que asir de esas bendiciones. Tenemos que tomarlas, tenemos que, por medio de la fe, apropiarnos de cada una de esas bendiciones que Jesús dejó a través de su muerte. Totalmente. Por eso queremos en esta tarde instar a cada persona, a cada hijo, hija de Dios, a que sigamos creciendo. No tenemos por qué detener nuestro crecimiento, aunque estemos aislados, aunque estemos dentro de nuestro hogar, aunque estemos pasando este tiempo de pandemia. Tenemos una obligación con Dios, en primer lugar, de seguir creciendo. Y seguir creciendo de acuerdo a qué? La Biblia nos insta a crecer a la estatura, a la medida de ese varón perfecto, llamado Jesucristo. Ese es nuestro ideal. Ese es tu ideal. Tu ideal no es ningún hombre, ninguna mujer en esta tierra que por muy buena que sea, por buenas obras que haga, está bueno quizás querer imitar, ¿no? Las actitudes sanas de una persona, pero ese no tiene que ser nuestro ideal. Nuestro ideal tiene que ser siempre Cristo Jesús. Y el versículo que leímos nos decía: ocúpense en su salvación. La palabra ocúpense viene del griego, que quiere decir trabajar completamente, producir, llevar a cabo una actividad, hacer, producir mediante el esfuerzo. Así que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en aquel entonces que se preocupe, que se esfuerce, que se dedique en su vida espiritual, que no se dejen de estar, que no dejen de orar, que no dejen de buscarse, que no dejen de animarse mutuamente, que no dejen las actividades espirituales que le beneficiaban para su crecimiento espiritual. De esa manera, cada creyente tiene que ocuparse en su vida espiritual. Porque una vez que nosotros somos salvos, que terminó todo ahí, no, la obra continúa. La obra de Dios en cada uno de nosotros continúa. Y a veces las personas creen que Dios tiene que hacer todo, ¿no?
No, que Dios se ocupe, que Dios obre, que Dios... Y quedamos con los brazos cruzados, descansando, y que Dios, cuando Dios quiere voy a dejar de fumar, cuando Dios quiere voy a cambiar, cuando Dios quiere voy a dejar de mentir, cuando Dios me quiera sacar el vicio voy a dejar, y le tiramos todo el fardo a Dios, como que Dios tiene la responsabilidad de realizar ese trabajo, y no es así. Así es. Y hay un pasaje interesante en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, el verso 5, habla precisamente de eso, de la acción que tanto usted, nosotros tenemos que hacer una vez que hemos recibido a Cristo. Y dice, por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. No dice acá que el Señor lo va a hacer morir, sino que pone esta carga, si lo podemos decir así, o esta responsabilidad sería la palabra correcta, sobre nosotros. Ahora, no es que lo vamos a hacer solos. El Señor dejó su Espíritu, dejó al Espíritu Santo para que juntamente con el Espíritu trabajemos y podamos cumplir con esto. Hagan morir todo lo propio de la naturaleza terrenal. Y da 2 puntos y comienza una serie de cosas allí, ¿no? De lista, una lista de acciones, como para ver si en alguna nos identificamos. Dice inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia. Y la avaricia está vista como una idolatría, el amar, el querer poseer dinero. No está mal que usted quiera tener recursos, que quiera mejorar su condición económica. Eso está excelente, porque Dios es un Dios integral y piensa, por supuesto, dentro de la mente y del diseño de Dios está que usted sea una persona próspera. Ahora, dentro de Dios y del diseño de Dios no entra la avaricia ni la codicia, no ese amor, ese apego por las cosas materiales. Nunca pongas tu corazón ahí, que tu corazón esté siempre en el reino de Dios. Pero esta palabra nos insta así a que tenemos que trabajar para hacer morir todas esas cosas que provienen de la naturaleza vieja. Nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, dejándonos llevar por Él, tenemos que avanzar en nuestro crecimiento espiritual. También en 2 de Corintios capítulo 3, verso 18 dice, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como el Espíritu, como por el Señor el Espíritu. En otras palabras, Él estaba diciendo, nosotros estamos mirando a Jesús. Jesús es nuestro ideal. Amén. Jesús es nuestro reflejo. Ahí nos miramos y decimos, ahí me tengo que a esa imagen tengo que llegar, a eso tengo que llegar a ser transformado. Entonces el Espíritu Santo nos lleva en este camino de transformación. Por eso dice, como por el Señor el Espíritu. Con la ayuda del Espíritu Santo nosotros vamos a caminar y vamos a ser transformados. El Espíritu Santo nos va a traer convicción de pecado a nuestras vidas y nos va a mostrar aquellas cosas que tenemos que renunciar, que tenemos que abandonar, que tenemos que dejar para ser transformados. No es que Él va a obrar solamente, sino que nosotros tenemos que poner nuestra voluntad. Y por eso encontramos en la Biblia distintas expresiones como despojémonos del viejo hombre, vístanse del nuevo hombre, ocúpense en su salvación, estén firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna, y infinidad de versículos más que nos hablan de la obra que nosotros tenemos que hacer con ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Dios está buscando personas, está esperando que nosotros como cristianos, como hijos suyos, permitamos que su Espíritu Santo obre en nosotros y nos lleve en esa transformación. Creciendo, mantengámonos creciendo en el Señor siempre. Todas estas acciones no las va a hacer Dios.
la tenemos que hacer nosotros. El Padre Celestial ya nos ha dado todas las herramientas que nosotros necesitamos para ser transformados. La primera es su Espíritu. Dios nos ha dado su Espíritu, ¿no? Y Él es el que opera en nosotros, Él es el poder de Dios que actúa en nosotros. Por eso uno puede dejar de fumar, puede dejar la bebida, puede dejar de mentir, puede dejar todo pecado, porque el poder de Dios actúa en nosotros y nos lleva de gloria en gloria, nos va transformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio recursos como su palabra, el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, son herramientas poderosas que actuando en nuestras vidas pueden transformarlas, ¿no? Así es. Y este pasaje que leíamos también de Colosenses, en el capítulo 3, hay algo interesante en el verso 8 que dice así: pero ahora abandonen también. Al principio vimos una lista bastante interesante, con pecados que nosotros decimos, wow, esos son pecados muy gruesos, cosas con las que tenemos que combatir muy fuerte. Pero sin embargo, en la misma lista siguen otras cosas que también tenemos que abandonar. Dice, pero ahora abandonen también todo esto. Y está la otra lista: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. No dice que el Señor lo va a hacer, dice que nosotros tenemos que ir abandonando todos esos hábitos que hemos adquirido por años, hábitos que no nos edifican, conductas que no son saludables y que las tenemos que llevar al altar y sacrificarlas en el altar del Señor. Sacrificar en oración, sacrificar en entrega, decirle: Señor, yo te entrego esto. Te entrego mi enojo, soy una persona que me enojo fácilmente. Te entrego la malicia de mi corazón. Poder reconocer en oración y abandonar. Ahí está el secreto. Confesar y abandonar. Y allí se extiende la misericordia poderosa de Dios sobre tu vida, sobre mi vida, y somos renovados y transformados en el poder de su Espíritu. Otra herramienta que Dios nos dejó para que nosotros podamos seguir creciendo y manteniéndonos creciendo en la imagen del Señor Jesús es la fe. Dios nos dio la fe para que a través de ella nos apoderamos de las promesas de Dios. Amén. Hay tantas promesas de Dios en la Biblia que nosotros nos podemos asir de ella y decir: esto para mí, yo lo creo, yo lo tomo, yo lo recibo, yo lo vivo, yo lo experimento. Entonces, cuando nosotros por medio de la fe podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por la fe yo me puedo apoderar de las promesas y las bendiciones de Dios que Cristo Jesús ganó en la cruz para nosotros. Otra herramienta poderosa que Dios nos dejó para nuestras vidas es la oración, el ayuno, la adoración. Cuando nosotros adoramos al Señor, en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, los cielos se abren a nuestro favor. Cuando oramos, estamos levantando un altar a Dios, un altar de adoración, un altar de entrega, un altar de rendimiento. Ahí en nuestro tiempo de oración, y cuando ayunamos, nos estamos humillando, nos estamos entregando al Señor por completo. Cómo Dios no va a obrar en nuestra vida, cómo Dios no nos va a transformar si nosotros tomamos de estas herramientas que Dios nos dejó ya, y Él espera que nosotros las usemos para que experimentemos la gloria de Dios, como decía el apóstol, de ser transformados de gloria en gloria, de poder en poder, por el Espíritu del Señor. Así es. Y hay que pensar de una manera bien práctica. Pensar en el crecimiento como de un bebé. Cuando uno es bebé, bueno, está al cuidado de alguien, de un tutor, de un mentor, padre, madre, un responsable legal,
alguien que se tiene que ocupar en todo, de darle la mamadera, de hacerle los cambios para que esté bien limpio, de las vacunas. Es decir, el bebé por sí solo no lo puede hacer, pero llega una temporada en que crea autonomía propia, es decir, es independiente, ya no depende del cuidado extremo del padre o de la madre. Entonces, lo mismo es en el camino de la fe. De la misma manera uno tiene que pensar. Cuando viniste al camino del Señor, por supuesto, eras un bebé espiritual, no entendías cómo leer la Biblia, no sabías cómo orar, no sabías qué era el ayuno, había muchas cosas espirituales que desconocías, pero fuiste creciendo, fuiste avanzando, los años pasaron y hoy la demanda de Dios es tan clara que lo que Dios pide de tu vida es que te autosostengas, te autoalimentes, comiences a orar por cosas que antes pedías oración. Si viviste todo este tiempo de oraciones prestadas, no está mal que alguien te apoye en oración, pero hay cristianos que tenemos que decirlo, ¿no? Hay cristianos que dependen de la oración de otros como muletillas, constantemente buscando esas muletas para marchar. No, tu muleta, tu fuerte es el Señor. Si está con vos, está conmigo, está con todos. Ese es el compromiso que Dios ha hecho, no dejarnos y no abandonarnos. Así que hoy en la palabra que estamos compartiendo, queremos inspirarte a que comiences a caminar en fe y que dejes de depender de oraciones prestadas, que dejes de depender de una palabra que te dé un hermano o una hermana. No, comenzá a buscar profundamente al Señor y vas a recibir ese alimento, ese nutriente y, como dice la Escritura, el pan nuestro de cada día. El Señor te lo va a dar. Y dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, dijo el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Cada uno de nosotros interviene en la vida espiritual. Uno tal vez plantó en tu vida, otro regó, y ahora estás trabajando personalmente en tu vida, en tu persona espiritual. Y tenés que seguir haciéndolo y Dios te va a dar el crecimiento. Nosotros marchamos y Dios va aportando su fuerza, su poder, sus herramientas, sus recursos, su espíritu para que nosotros podamos seguir creciendo, manteniéndonos creciendo en la obra del Señor. Aunque el mundo se paralizó, la iglesia no está paralizada. La iglesia sigue viva, la iglesia sigue activa y usted es la iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que mantenernos, seguir creciendo en el lugar donde estoy, en la forma en que esté, procurando, como leíamos el versículo al principio, ocupándonos en nuestra vida espiritual. Usted mismo tiene que buscar las herramientas, buscar las estrategias, buscar la forma de seguir creciendo espiritualmente. Dios quiere que seas un cristiano fuerte, fervoroso en la fe, fervoroso en tu vida espiritual, no un cristiano raquítico espiritualmente, no un cristiano pobre en su vida espiritual. Deja de lado aquellas cosas que están ahogando tu vida espiritual. Amén. Deja más un poco el celular, la computadora y comienza a agarrar la Biblia, a estudiarla, a abrazar sus promesas, a buscar a Dios con más intensidad en oración. Mantente creciendo en el Señor siempre. Así es. Y queremos orar, cerrando un poco esta temática, queremos orar por todas aquellas personas que nos están escuchando, están viendo el programa, pero también por las personas que luego van a estar escuchando esta prédica, que sean fortalecidas en el Señor. Ese es nuestro deseo. Y si es el nuestro, quiero decirte que en primer lugar es el deseo de Dios, que sigas creciendo,
que nadie ni nada detenga tu crecimiento en Cristo Jesús, porque a esto nos llamó el Señor, a seguir avanzando, a seguir progresando. Así que vamos a orar por tu vida ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos cada persona que nos está sintonizando en esta hora, pero también bendecimos, Señor, las personas que luego, amén, Señor, de manera diferida van a recibir la impartición de esta oración. Amén. Y las bendecimos conforme a tu diseño, conforme, amén, a tu propósito, que sigan avanzando, amén, que sigan en pos, Señor, de buscar tu presencia, amén, tu rostro. Sí, sí. Señor, que tú le comiences a revelar, Señor, los tesoros escondidos que hay en tu corazón para cada uno de ellos de manera particular. Señor, y ellos se sorprendan, sí, realmente, sí, de las cosas portentosas que vas a hacer en este tiempo con cada uno de ellos y a través de ellos con su familia también. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Y si eres una persona que por primera vez nos ves o nos escuchas, tienes que saber que solamente el poder de Dios puede transformar, amén, tu vida. Solamente Dios, a través del sacrificio de Jesús, puede lograr un cambio verdadero en tu vida. Entonces tienes que recibir a Jesús como tu Señor y, amén, tu Salvador personal. Si depositas tu fe en la obra redentora de Jesús, experimentarás una nueva vida. Haz esta oración después de nosotros. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti. Me arrepiento de todos mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Amén. Te animamos a que te conectes con nosotros, te animamos a que te unas siempre con nosotros y que te mantengas creciendo en el Señor. Gracias por acompañarnos, los bendecimos, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga ricamente.